Bueno, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar. Comenzamos un nuevo programa que se llama Los Postreros Tiempos. Amén. Esta tarde, comenzamos un poquito tarde, a pesar de la hora que habíamos dicho, pero bueno, es lo circunstancial por estar en vivo, todos lo sabemos, pero comenzamos un nuevo programa y espero que estés ahí y que estés. Gracias a todos, te doy las gracias primero que nada por permitirnos estar contigo. Amén. Dios bendiga tu vida. Acá estamos con mi hermano Darwin, con mi hermano Richard. Y bueno, este programa se basa en los tiempos de los caracteres de los hombres en estos postreros días. Amén. Ese es el título que tenemos de nuestro primer programa. Amén. Amén. Bueno, y queremos arrancar haciendo la invitación para todos. Y creo que tendríamos que arrancar de la mejor forma, que es orando y pidiéndole a Dios que sea Él que nos esté hablando en esta noche a través de nosotros, que pueda estar esta palabra llegando a cada persona, en cada lugar, y que pueda estar tocando los corazones y transformando las vidas. Amén. Voy a pedir para esto que mi hermano Juan pueda dirigir esta oración para dar comienzo a este primer programa. Y esperemos que sea el primero de muchos programas donde vamos a estar compartiendo con ustedes y con todos nuestros hermanos de la fe que nos puedan seguir a través de Facebook o a través de YouTube también. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos el canal de YouTube también que lo vas a poder ver también. Amén, los postreros tiempos en YouTube está también. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, Padre. Venimos, Señor, ante tu presencia, Padre, para, Señor amado, poder predicar tu palabra como tú nos has mandado, Señor, en esta tarde, Padre. Padre amado, prepara nuestros corazones, Señor, y prepara, Señor, el corazón de aquellos que van a recibir de este programa y de tu palabra, Padre. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, tenemos la introducción de nuestro primer programa. Amén. Que segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3 hasta el 5. Amén. También debes saber en esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, exactamente, hermano, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de Dios. El 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la verdad que es una palabra que está dirigida desde el apóstol Pablo a Timoteo. Hay una carta anterior a esta para recordarles a los que están en sus casas, por si alguno está entrando en este momento a la transmisión. Estamos leyendo segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Amén. Y queríamos decirles que bueno, que esta carta está dirigida para algunas personas que no saben. Muchos de nosotros podemos saber quién la escribió, a quién se escribió y cuál era la característica de esta carta, pero bueno, hay personas que no saben y tenemos que recordárselo también. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a Timoteo, amén, y fue escrita aproximadamente en el año 67 de la era de Cristo. Consta de 4 capítulos y de 83 versículos. La palabra clave de esta carta es la palabra fidelidad. El apóstol Pablo hace hincapié en todo lo que es la carta a la fidelidad, al mantenernos fieles en el camino del Señor. El apóstol Pablo, cuando envía esta carta, estaba preso en la ciudad de Roma por predicar el Evangelio, por seguir el llamado que tenía. Él de alguna manera arriesgó su libertad y muchas de las cartas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas desde ahí, desde la prisión. Amén. Amén. Podemos ver que Pablo en el final de esta carta le pide a Timoteo que lo visite
porque él estaba preso ahí en ese lugar y no tenía acceso a muchas cosas, ¿no? Como las personas que están privadas de libertad. En ese tiempo las cárceles yo creo que eran un poco peor, porque no había luz, no había nada, y estas personas estaban presas, muchas veces en el fondo de los calabozos, donde no llegaba ni la luz a veces, estaban con las ratas, de una manera muy lamentable. Y Pablo le pide a Timoteo de que puedas ir a visitarlo y le pide que lleve el capote y los libros. El apóstol Pablo le pide los libros porque, claro, en ese tiempo no había la facilidad como tenemos hoy, que tenemos un teléfono, tenemos mil maneras de llegar, de YouTube, a poder escuchar la palabra. En ese tiempo habían escrituras, habían copias de los originales y era lo único que tenían acceso. A pesar de que igual ellos tenían la palabra en su corazón y que estaban guiados por el Espíritu Santo, pero de todas maneras el apóstol Pablo le pedía que le llevara los libros y los pergaminos. Obviamente eran las Sagradas Escrituras donde el apóstol Pablo quería incurrir para estar. Entonces eso también nos muestra a nosotros de que debemos estar atentos a las Escrituras. Amén. Porque si el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, necesitaba de las Escrituras y estaba pidiéndolas, no era para ponerlas en un lugar, era para seguir releyendo y seguir entrando en lo que es el Espíritu de Dios, que lo iba guiando en un montón de las cartas, en un montón de cosas, y aparentemente esto era necesario. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos justamente que el título de este es los caracteres de los hombres en estos postreros días, en este tiempo. El postrer día para nosotros es el hoy. Amén. Esta generación es la generación que va a ver la venida de Jesucristo. Déjame decirte que venimos a tratar de minimizar lo que es el carácter de los hombres en este día de hoy. Amén. Vamos a comenzar con amadores de sí mismos. Vamos a ir, después seguimos por seguimos por avaros y por último vanagloria. Esos tres caracteres es lo que vamos a tocar el día de hoy. Esta es una primera parte de lo que va a ser este programa. Amén. Vamos a comenzar con amadores de sí mismos. Amén. Sí, algo importante que cabe entender y meditar es que esta carta está dirigida a Timoteo, pero que también está dirigida a nosotros. ¿Qué tenemos que entender con esto? Que esta palabra estaba dirigida principalmente a personas que iban a estar dentro de la iglesia de Jesucristo. Ni que hablar con la gente que está en el mundo, que no tiene la ley de Dios, que no conoce a Jesús. Obviamente ellos sí van a tener estas características. Pero el apóstol Pablo advierte de que se iban a infiltrar este tipo de personas con todo tipo de doctrinas y con un montón de características que son las que acaba de leer mi hermano Richard, ¿no? Donde nosotros tenemos que estar no solo atentos a estas personas, sino también atentos a nosotros mismos. Amén. Porque es mentira que cualquiera de nosotros podamos leer alguna de estas características y podamos decir, no, yo no tengo ninguna característica de esta. Tendríamos que llamarnos la atención cuando tengamos muchas características de estas. Pero yo creo que en alguna de todas estas, si somos de alguna manera entendidos a la palabra y el Espíritu Santo está en nosotros, las palabras nos va a tocar y en algún área nos vamos a sentir quizás como que somos, algunos podrán decir que es ingrato, que ama a Cristo, que ama al Señor, que ama a todo, pero de alguna manera quizás él es ingrato con una persona. Esto es un ejemplo, ¿no? Y no es que todos seamos perfectos, porque al contrario, esto está para tocarnos el corazón y que el Espíritu nos pueda tratar de guiarnos a lo que Él mejor quiere para nosotros. Y esta parte que nos va a hablar a nosotros acá, dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Amén. Uno podría pensar, dice, bueno, sí, pero la palabra nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y para eso debemos amarnos primero a nosotros. Y está bien, es correcto. Necesitamos amarnos primero a nosotros.
Lo vemos muchas veces con los jóvenes que están en adicciones, Amén. que están en problemas con alcoholismo, y vemos que son demasiado amadores de sí mismos. Amén. ¿Por qué? Porque no están amando al prójimo. Porque cuando se drogan, cuando consumen, cuando roban, cuando hacen muchas cosas que al Señor no le agradan, no están pensando en el prójimo. Amén. No están pensando en un familiar, no están pensando en un hijo, no están pensando en alguien que los quiere, en alguien que los ama, en alguien que los quiere proteger, y están siendo egoístas. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Amén. Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amén. Pero acá nos dice la palabra de que son amadores de sí mismos. No aman primeramente a Dios, sino que son amadores de sí mismos. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En esta parte no son dos mandamientos. No es te amarás a ti mismo y después a tu prójimo. No, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas personas que pueden tener esta característica, podemos ver que son personas egoístas, que son personas orgullosas, que son personas avaras, y que son personas que tienen muchas características como las que vamos a estar compartiendo en esta noche y en próximas noches. Entonces, estos postreros tiempos nos hablan de personas que son muy egoístas, personas que piensan en sí mismos, que son solo para ellos. Amén. Y no quieren compartir. Muchas veces podemos hablar de amor, podemos hablar de dinero, podemos hablar de muchas cosas que estas personas no quieren compartir, que es solo para ellos, para sus propios deleites. Quiero compartir con ustedes también que en el versículo 3, del 2 al 4, hay una característica que en esos cortos versículos nos habla en un momento, en este versículo, amadores de sí mismos. Después, con avaros, nos habla de amor al dinero. Y después nos habla de amadores de los deleites. Nos gustaría que tú que estás en tu casa, que estás escuchando esta transmisión, que puedas tener a mano también una Biblia y que puedas seguir la lectura con nosotros, porque es importante de que podamos seguir la lectura para que puedas ver de que lo que estamos hablando, de que lo que estamos leyendo y compartiendo en esta noche no es palabra nuestra, sino que es palabra del Señor. Amén. Es Dios queriéndote hablar en esta noche. Entonces, debemos tener mucho cuidado en nosotros mismos, analizarnos si en algún área de nuestra vida, y yo no sé cuál podría ser en este caso de tú que me estás escuchando, si no estás siendo demasiado amador de ti mismo, si no estás dejando a Dios de lado o estás dejando a tu prójimo de lado y estás centrándote solo en vos, en ponerte placeres, en amarte a ti mismo, pero estás dejando de lado el amor del prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque esta carta está escrita para nosotros, para los hijos de Dios, Amén. para que podamos entender de que estas personas y que estas características se iban a encontrar en la iglesia. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos en poder entender y poder nosotros, de alguna manera, escudriñarnos a nosotros mismos y ver si no tenemos características de estas, que no sería raro, porque creo que cuando nosotros nos dispusimos a empezar a leer la palabra, vimos también que podía haber muchas de estas características dentro de nosotros. Amén. Amén. Entonces, como dice la palabra, dice que la palabra es inspirada para redarguir, para tratar de que nosotros podamos guiarnos en las cosas del Señor. Amén. Entonces, primeramente, vemos que son amadores de sí mismos. Amén. Amén. Y vamos a dar paso a nuestro hermano Richard, que también va a compartir una característica muy importante también de este capítulo. Bueno, voy a compartir una característica muy importante, como vanagloriosos, jactancia o presunción, que quiere decir cuando uno se cree más que otro. Bueno, podemos definirla como una vanidad cuando uno cree más de lo que no es, Amén. en pasar por encima de otro, que no tendría que ser así, ¿no? En la Biblia se encuentra, podemos encontrarla también como vanagloria, petulancia, arrogancia, vanidad o fanfarronería, ¿no? Ya sabemos más o menos lo que es, ¿no?
También se encuentra en la Biblia que uno de esos es Moab, que resultó arrogante, soberbio, altanero. Amén. Y la humildad no estaba con él, tampoco en su corazón. Lo encontramos en el libro de Números 22, si lo quieren buscar en sus Biblias. Claro, Moab era un pueblo que se fue a guerrear contra Israel. Siempre estuvo en guerra contra Israel. Y esa descendencia viene de Job, y viene toda la descendencia de Job, viene del pueblo de Moab. Que viene a ser, Moab viene a ser un pueblo que los descendientes venía a ser un descendiente del pueblo de moabitas y moabitas, ¿no? Amén. Yo quería peculiar algo. El primer soberbio de la Biblia fue Satanás, que quiso robar el trono a Dios. Amén. ¿No? Se quiso ser Dios, pero Dios lo tiró a la tierra. Pero quiso ser el primer soberbio de la creación de Dios fue Satanás. Amén. Le doy paso a mi hermano Cacho. Bueno, lo mío es una de las características que tenemos de los varones de hoy en día. Cuando hablamos de varones no solamente implica, hablamos en general, tanto hombres como mujeres. Amén. Y son características muchas veces, como decía Darwin, a veces nosotros tenemos algo de estas características y a veces muchas veces no nos damos cuenta. Amén. Hay a veces que hacemos cosas, tenemos actitudes que a veces enojan a los demás y porque tenemos estas características que están puestas acá en la palabra del Señor para que nosotros podamos, como dijo Darwin, redarguir, mirarnos a nosotros mismos. En este caso, lo que me toca a mí es el avaro. El avaro es una persona que ansía poseer muchas riquezas. ¿Ah? Y dice que por solo un placer que él tiene de atesorar las riquezas. ¿Para qué? Para compartirlas con quién? Con nada, consigo mismo. Ese es el avaro. El que quiere riquezas, el que quiere poder, solamente para sentirse de que se cree un poco en forma tal vez un poco más feliz por tener lo que la necesidad de tener. Amén. Esta persona es una persona que a veces nosotros tenemos cosas que no nos damos cuenta, como dije, y tenemos un poco a veces de que queremos atesorar. Muchas veces tenemos esa pizca también de ser un poquito avaro, de a veces de sujetarnos a lo material muchas veces, y a veces sabemos que tenemos que dar o compartir y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es para nosotros y atesoramos ese material o lo material o lo que sea. Amén. Es algo que verdaderamente en estos tiempos de hoy se ve mucho y se ve, o nosotros que andamos en nuestros trabajos podemos ver muchos caracteres de los hombres en los posteriores tiempos, pero también podemos ver hacia los demás, pero esta palabra primero fue marcada para nosotros, para poder seleccionar y sacar y poder vernos nosotros mismos antes de venir y presentarlas a cada uno de ustedes. Amén. ¿Visto? En este tiempo, muy importante, la Biblia dice que va a ir de mal en peor. La Biblia dice que en estos postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y acá empieza todo lo que viene a ser los caracteres de los hombres. Acá empieza a fluir el carácter de los hombres, y cada vez más notorio. ¿Debido a qué? Debido a que el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Los postreros tiempos, padres irán contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Pero déjame decirte que nosotros tenemos ese Salvador, esa esperanza. Amén. Que Dios pueda en este tiempo, verdaderamente quitar de nuestros corazones estos grandes caracteres que a veces nosotros muchas veces
podemos ver lo que no tenemos y que podamos quitarlo de nosotros. Amén. Que Dios en este tiempo pueda hacer algo en nuestras vidas. No solamente en la vida de Richard, en la vida de Darwin o en mi vida, sino en tu vida. Que tu corazón sea para el Señor limpio y puro. Prepara este tiempo que vamos a tener juntos. Prepara el corazón, así como venimos preparando nuestro corazón. Porque déjame decirte que Cristo viene. Y no hay vuelta. Cristo viene. Y es en este postrer tiempo y debemos ser cómo alcanzar que nuestro corazón esté lleno de su Espíritu Santo para ese momento, para esa venida. Dios es misericordioso, es buenísimo, es todo amor. Pero déjame decirte que también es fuego consumidor muchas veces. Amén. Amén. Quiero mandar saludos a nuestro hermano Javier, que nos está mirando en este momento. Bueno, bendiciones para él también. Amén, gloria a Dios. Y queremos invitar a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de que puedan compartir este video, porque de seguro va a ser de bendición para muchas personas. Y entender que esta palabra tiene que tocarnos, tiene que de alguna manera inquietarnos, como aquellas personas que iban en el camino de Maús, cuando dijeron, no ardía las palabras estas cuando las escuchábamos, cuando iban con Jesús, que no lo habían conocido. Tiene que arder en nuestros corazones, tiene que inquietarnos y tiene que llevarnos a una reflexión, a un cambio. Yo creo que con todas las características que hay acá, yo creo que no hay nadie de los que podamos estar, ni en este lugar, ni ahí en sus casas mirando, que pueda decir, yo no tengo ninguna de esas características. O sea que esta palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y quiero compartir con ustedes un poquito más adelante. Dicen, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Amén. O sea que este tipo de características, por más que las quieramos esconder, por más que queramos aparentar, no va a ir muy lejos, porque dice, será manifiesta a todos. O sea que en algún momento, si sos tú, soy yo o el que sea, tiene una característica de esta. Delante de un hermano podrá taparlo, podrá aparentar, pero llega un momento que se cae y que eso queda visible. Amén. Amén. O sea que el Señor siempre pone delante nuestros actos, nuestros hechos, para de alguna manera exponernos. Y dice un poquito más adelante, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y la primera cosa que le dice el apóstol Pablo acá es la doctrina. Tenemos que ser muy cuidadosos en los lugares que estamos, qué doctrina estamos siguiendo, porque sabemos que estamos en los posteriores tiempos y en estos posteriores tiempos se van a amontonar maestros conforme a la doctrina que las personas quieren escuchar, amén, porque va a haber hambre de escuchar la palabra. Pero también se van a amontonar maestros que van a enseñar cualquier cosa. Y hoy lo estamos viendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, por muchos medios donde vemos que hay mucho tipo de doctrinas. Entonces por eso acá dice, más tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. O sea que tenemos que tener cuidado con la doctrina. Después, con nuestra conducta, porque eso va a hablar de nosotros. Eso va a ser manifiesto para los demás. Eso va a ser un testimonio para los demás. Y si decimos que somos hijos de Dios y tenemos conductas que no son las que Dios demanda de nosotros, eso no va a ser bueno para los que nos están viendo. Sabemos que las personas siempre están viendo lo que hacemos los hijos de Dios. Ellos nunca miran lo que hacen ellos, pero siempre están mirando y siempre están apuntalando con el dedo, porque vos sos hijo de Dios y cómo haces esto, hacemos lo otro. Y bueno, sabemos que somos hijos de Dios y que debemos caminar en base a eso. No sé si nuestro hermano Richard no quiere acotar algo más que pueda en este momento. No, yo quisiera decir, hermano, que hay que buscar a Dios mientras que pueda ser encontrado. Mientras pueda ser hallado, dice la palabra, ¿no? Porque hay tiempos peligrosos. Amén. Y hay que buscarlo y sincerarse delante de Dios y ver la palabra de Él y lo que Él tiene para nuestras vidas. Bueno, yo les exhorto que puedan buscarlo y seguir adelante. Amén.
Amén. Como decía nuestro hermano Juan y como decía nuestro hermano Richard, estamos cerca de la venida de Cristo. Amén. Día a día, minuto a minuto, y no vamos a hablar de años, minuto a minuto, estamos un poco más cerca de nuestro Redentor. Y esperemos que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él quiere. Que podamos llevar la palabra a través de diferentes plataformas, que podamos llevar nuestro testimonio nosotros mismos, con compañeros del trabajo, con vecinos, con familiares, porque las personas muchas veces no leen la Biblia, pero nuestro testimonio es la única Biblia que ellos leen. Nuestro testimonio tiene que ser importantísimo para llamar la atención de las personas que no son creyentes. Amén. Para que ellos digan, algo pasó con él. Esta persona era así, era asá, tenía diferentes problemas, adicciones, etc. Y hoy tuvo un cambio. Amén. Entonces, Amén. nosotros tenemos que estar de alguna manera alumbrando, como dice la palabra, que tenemos que ser lumbreras, alumbrando a los que están cerca de nosotros. Y la mejor manera de hacerlo no es leyéndole la Biblia, no es cantando adoraciones y cantando alabanzas, que no está mal, está perfecto. Pero ellos van a ver nuestros actos, ellos van a ver nuestro testimonio. Como decía el apóstol Pablo acá, nos dice, mi doctrina y conducta. O sea que la conducta nuestra es muy importante, quizás igual o un poquito menos que la doctrina, pero son cosas que debemos estar atentos, sobre todo en estos tiempos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca, donde vemos que las profecías se están cumpliendo día a día, que cada día estamos más cerca. Y nosotros queremos hacer este programa para poder llevarles a ustedes